Hola amigos, nos encontramos en una edición más de su programa Aprendiendo Juntos y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tal vez no muchos de nosotros nos hemos cuestionado o hemos pensado al respecto, y esto es el desierto desde una perspectiva bíblica. Para ello contamos con la presencia de nuestro invitado, el señor César Barahona, quien nos va a ilustrar al respecto. Y él es un seminarista laico católico ecuménico, pertenece al grupo URI en Perú, y vamos a dejarle el paso para que nos ilustre sobre el tema. Bienvenido, señor Barahona. Gracias, Gabriela, por el contacto. A todos los miembros que se integran a esta señal, les doy los buenos días desde la ciudad de Juliaca, Puno. Y bueno, yo soy César Barahona, soy oblato laico benedictino. Mi profesión es la de teólogo y voy a compartirles desde este lugar, digamos, identificado también con URI, que es un círculo de cooperación, de diálogo interreligioso, el tema del desierto en perspectiva bíblica. De alguna manera el desierto siempre ha creado como concepto y también como experiencia vivencial una seria de repente exigencia para los cristianos, porque todavía quedamos detenidos ante la experiencia de la soledad, el silencio, el vacío que nos puede producir la experiencia del desierto. Empezando desde la propia Biblia, que es el texto sagrado, empezamos a entender el desierto como una experiencia de pastar ovejas. Eso etimológicamente es importantísimo al momento de entender el concepto y la experiencia del desierto. Pastar ovejas, ¿qué significa? Pues ir a solas o con algunas personas, pocas, al campo a pastar las ovejas, y que las ovejas coman pasto. Y en esa experiencia originaria etimológica, incluso del hebreo midbar, creo, midbar o... Midbar, bueno, correcto. Midbar significa justamente que tenemos que ir a caminar, a llevar a las ovejas a pastar. Luego este concepto, digamos, etimológico va variando en la experiencia tanto judía como cristiana. Y bíblicamente vamos a encontrar también aspectos un poquito ya no tan pastoriles o bucólicos como el llevar ovejas a pastar, sino también el desierto, la experiencia del desierto como una experiencia algo oscura, algo tenebrosa, algo que nos aísla y nos aparta de la realidad concreta. Y cuando estamos en el desierto pueden haber tempestades, en el desierto pueden haber noches oscuras, y no solamente en sentido metafórico, sino también geográfico. En el desierto nadie vive, en el desierto hay arena y no crece pasto, en el desierto hay noche oscura y no se puede caminar. Y entonces hay una especie de contraste, ¿no?, entre este pastar ovejas y esta experiencia profunda de sufrimiento, de oscuridad personal, ¿no? Sería la primera variante, digamos, etimológica, la de la religión judía en la Biblia. Y la segunda, el segundo contraste sería la del desierto, de los sufrimientos y de las noches oscuras de los que caminan ya en una experiencia cristiana, ¿no? Entonces, este contraste entre claridad de las ovejas a pastar y esta oscuridad del desierto existencial de los seres humanos, tendríamos que siempre anclarlo en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Para nosotros los cristianos, la experiencia del desierto recoge todo lo que dije anteriormente, pero también se ancla fundamentalmente en el mensaje de Jesús. Y como también Jesús, viéndolo, contemplándolo, vemos que también Él acompaña en nuestra propia oscuridad del desierto y también nos ayuda a caminar en el desierto del discipulado que camina hacia la tierra prometida, el reino de Dios, justicia social, igualdad social, etcétera, ¿no? Entonces Jesús está con nosotros desde el mensaje del Evangelio y camina con nosotros en el gran desierto cristiano con sus contrastes, ¿no?, sus noches y sus claridades. Lo que quisiera yo agregar en esta breve explicación, digamos, introductoria del desierto, bíblico prácticamente, es también cómo se va extendiendo las innumerables interpretaciones alrededor del desierto. Hay una serie de interpretaciones históricas, incluso más luminosas que otras, y yo me prefiero situar en el desierto de los monjes cristianos, católicos, que se
van justamente al desierto en los primeros siglos, siglo 2 o 3 o 4, y desde ese lugar del desierto oscuro, ya también, vamos a decir, un poco más claro para la conciencia que van tomando ellos, se convierte en el gran paradigma del desierto místico, del desierto contemplativo y del desierto monástico, que ya son otros términos un poquito más teológicamente complejos, históricamente también conocidos por la propia historia global. Esto no es solamente de los cristianos, sino que todo el mundo, toda la historia universal reconoce en estos monjes del desierto su propia interpretación, tanto de la Biblia como del mensaje de Jesús. Desde ahí también yo me sitúo como ex monje benedictino y como laico benedictino, porque desde ese lugar del desierto es que se empieza a anunciar y denunciar las injusticias sociales. Desde ese lugar del desierto místico y profundamente contemplativo monástico se empieza a decir que Constantino no puede estar casado con la Iglesia Católica de entonces y viceversa. La Iglesia Católica de entonces no puede estar casada con Constantino y la política romana. Entonces, desde ese lenguaje prudente también, pero incisivamente honesto, es que se empieza a decir una palabra seria y teológicamente retante para el mundo de entonces. Y creo que desde ese lugar, siglo 3, 4, es que también recojo yo la experiencia bíblica del desierto de Jesús, por supuesto, que experimentó también Jesús, para actualizarlo en el momento actual, ¿no? Cuando en el Perú atravesamos contradicciones históricas y también religiosas, vemos que la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción cultural, la corrupción moral, la corrupción religiosa está, digamos, en la atmósfera. Creo que la experiencia del desierto bíblico, desde la claridad de pastar ovejas para ser discipulados y desde la oscuridad de los sufrimientos, de la corrupción, nosotros tenemos que tener una palabra vigente en el momento actual, y de que la corrupción no va más, de que el pecado del mundo no va más, de que los Odebrecht, que casi todos conocemos, no van más. El Evangelio no se puede casar con este discurso que tan acomodaticiamente se ha instalado, ¿no? Sobre todo en líderes políticos y líderes políticas también. Entonces yo creo que el desierto actualizado en ese sentido, creo que es retante. Y no me aparto nunca de la Biblia porque quiero también un poquito rastrear la experiencia de Jesús caminando en el desierto, donde aparecen los demonios, entre comillas, donde aparecen esas tentaciones, entre comillas, esos ídolos que siempre están al acecho, porque Jesús es el que también tenemos que contemplar si hablamos bíblicamente del desierto, y Jesús es el que nos enseña a caminar, a contemplar la palabra de Dios de una manera seria, ¿no? Creo que en el desierto de las tres tentaciones vemos metafóricamente el mensaje resumido de este desierto bíblico, ¿verdad? Con esas tres tentaciones, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios contemplada, rumiada, masticada y también inscrita en el corazón de todos los seres humanos. Si esa palabra de Dios no habita en nosotros, nos quedamos solamente con el pan de cada día, ¿no? Y ese pan de cada día también nos lo puede dar también la corrupción o el pecado o los demonios del desierto. Entonces tenemos que anclarnos también en Jesús, como dije antes, que anuncia la palabra de Dios y hay que contemplarla, rumiarla, masticarla, orarla, hasta que su sabor tenga sentido en nuestra vida. Y entonces a partir de un acto contemplativo es que podemos tener un acto comprometido con los sufrimientos del desierto actual. Una segunda clave de este desierto de Jesús es también bíblicamente contrastante con el tema del poder, ¿no? Como que Jesús coloca no a Dios como el Todopoderoso frente a la segunda tentación, que lo vemos en el texto de Lucas, sino coloca al Dios del poder desde un lugar de desprendimiento, ¿no? Es contradictorio, paradójico, pero el poder que anuncia Jesús en esta segunda tentación es un poder que se desprende constantemente, es un poder que se distribuye a los demás, que no es un poder que crea dominación sobre los demás. Entonces es un poder despojado. Ojalá que podamos también mantener esta atención en Jesús en la segunda tentación, frente al gran desierto del poder económico, del poder de consumo, para poder despojarnos de esas necesidades creadas ficticiamente por el poder dominante y podamos despojarnos para dirigirnos al poder del amor del Dios de la vida, ¿no? Y un tercer
del desierto también que mata. Hay un desierto que mata, hay un desierto que oscurece, hay un desierto que, digamos, corrompe, pero también en esta tercera tentación de Jesús tenemos que optar por la liberación del desierto que nos oprime y anunciar, esta vez, ya por último para acabar, anunciar el desierto que da vida, el desierto que nos anuncia los pastos verdes, el desierto donde Jesús y Dios mismo nos acompaña hasta la tierra prometida o reino de Dios. Defender no tanto el desierto de la Biblia, pero sí anunciarlo y conocerlo y vivirlo para que la comunidad cristiana no pierda de vista esta bondad del desierto entendido en ese sentido, ¿no? Hay un desierto que mata, como dije, y hay un desierto que da vida. Ojalá que optemos por ese desierto que da vida, que se distancia del mundo, entre comillas, simbólicamente, para decir las verdades al mundo. No se aparta del mundo para irse al vacío, sino se aparta del mundo, se retira del mundo para empezar a decir las verdades, como ciertos monjes del desierto hicieron. Y finalmente, pues, contemplar constantemente la persona de Jesús, porque en el Evangelio de Jesús está, de alguna manera, transfigurado el desierto. Quizás sus palabras han sido bastante un poquito cargadas y a veces de repente intelectuales o académicas, pero creo que el desierto bíblicamente queda transfigurado, más que resumido, en el Evangelio de Jesús. Ojalá que como cristianos y también con la comunidad judía, con la cual también dialogamos en URI, en el círculo de cooperación URI, podamos también buscar el sentido del desierto que da vida desde el Evangelio de Jesús. Muy interesante su perspectiva, como nos está comentando. Entiendo por lo que está explicando también un poquito que había leído, que el desierto es como un escenario elegido por Dios, ¿no? Donde Él lo usa como prueba para que su pueblo y nosotros actualmente somos sometidos para poder encontrarnos con nosotros mismos, poder acercarnos a Él, poder superar ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, podemos recalcar acá los 40 días de Jesús en el desierto, cuando él, después de ser bautizado, que nos estaba comentando usted, es como el recuerdo de los 40 años de la travesía de Israel por el desierto, ¿no? Cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces yo creo que esto se puede llevar actualmente a nuestras vidas y verla de forma significativa, porque también nosotros en cierta forma metafóricamente estamos viviendo el mundo actualmente está viviendo una vida oscura, caótica, y eso nos lleva, nos traslada a un desierto sin esperanza, sin vida, con muchos caos, muchos problemas, y creo que siempre vamos a tener depende de nosotros en quien confiamos para poder superar estas pruebas. Jesús nos mostró que Él salió triunfante de los 40 días en el desierto, una persona sin comida, sin agua, posiblemente pocas fuentes de agua que hay allá, pero Él tuvo sus pruebas muy difíciles y las superó, mientras que el pueblo de Israel sucumbió, ¿no? Vemos que ellos durante la travesía por el desierto, este pueblo fue siempre quejándose, reclamando, renegando de Dios en todo tiempo, ¿no? A pesar de que habían personas, líderes que fueron muy fuertes y fortaleciendo a este grupo, pero todavía el pueblo como tal fue un poco débil para superar este tiempo. Entonces, me parece interesante lo que está comentando porque nunca lo hemos pensado, pero después de esto yo creo que podemos ponernos a pensar un poquito más y reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Estamos en el desierto o estamos en un lugar apacible? ¿No? Toda la Biblia también narra un poco el transcurso del aposento en el Antiguo Testamento. Y en Isaías, en Deuteronomio, siempre está hablando sobre el midbar que usted explicaba sobre la estepa, la desolación, lamentaciones, el lloro en el espacio, la tierra árida y estéril. Pero también Dios da una esperanza, donde Él dice, el desierto es grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, que es lo que vivimos. Pero también Él dice que en un momento, cuando nosotros vamos a aceptar su presencia y su vida, Él puede crear ríos en la soledad, ¿no? Y una nueva vida en el camino donde no hay nada, donde no hay camino.
como el profeta también le dice, ¿no? En alguna parte de la Biblia, que de los restos óseos, de los cadáveres, él puede sacar vida en abundancia, ¿no? O hacer nacer la vida, ¿no? Hacer crecer la prosperidad, la armonía, ¿no? O sea, en esta experiencia de cierto hay una pedagogía muy profunda de Dios y de Jesús que nos hace entender estos 40 días cristianos que tenemos que asumir cada uno y cada una en el silencio y también en la celebración, inclusive litúrgica o la celebración cristiana, ¿no? Creo que ese desierto no es solamente cronológico, sino también místico, ¿no? Es una dimensión profundamente exigente donde Dios actúa invisiblemente, aunque no estemos tomando el carro o el bus, caminando en la calle, Dios está manteniéndonos vivos en ese desierto de día y de noche. ¿Y qué podría comentarnos o cómo interpretaría usted? Leí sobre el desierto, dice que el desierto bíblico cuenta con una fauna significativa también, ¿no? Simbólica. Y habla sobre 7 animales, como el león, el chacal, el onagro, el pelícano, el avestruz, la serpiente y los escorpiones. Como cada uno tiene algo específico que podemos identificarnos, ¿cómo que nos podría comentar sobre eso? Y yo creo que la simbólica judía, habría que detenernos de repente en estos párrafos si es que alguna línea coincide con algún enfoque apocalíptico, que es más simbólico, y alguno más profético, que es más denunciador de las injusticias de entonces, ¿no? Y ubicado el texto en su contexto, tendríamos que actualizarlo en nuestro momento actual para saber a quiénes estamos representando metafóricamente, ¿no? Uno de esos animales podría ser de repente alguna enseñanza más originaria de los judíos, que yo resueltamente no conozco completamente, respetando justamente la simbólica judía, tendríamos que actualizar nuestras vidas, ¿no? Y pasar también de estas experiencias, digamos, de la fauna tan compleja de la diversidad humana, entre comillas, poder identificar claramente a nosotros los cristianos al que sufre empobrecimiento, ¿no? Al que sufre injusticia social, al que sufre violencia familiar, al que sufre de repente corrupción política, y darle nombre propio de repente a estas paradójicas faunas en las que nos encontramos a veces. Más cerca o más lejos, creo que el desierto claramente plantea, en metáfora o incluso hasta literal, claramente la cercanía de estas paradojas que tenemos incluso en la propia familia de uno o en la vecindad de cada persona. No está tan lejana la fauna silvestre, entre comillas, de la Biblia, de la palabra de Dios, de nuestras propias vidas. Así es. Lo proyecto más ampliamente, ¿no? En la corrupción política actual, en las luchas sociales de los pueblos indígenas originarios, pero lo tenemos cerquísima, lo tenemos a metros de distancia nada más, y tenemos que entonces empaparnos de la palabra de Dios para que en su pedagogía de 40 días o 40 años podamos crecer en fe cristiana, ¿no? Crecer una fe cristiana claramente anclada en Jesucristo y su Evangelio. Exactamente. Por ejemplo, algo personal, yo puedo, no sé si si tenga como, bueno, una significancia, ¿no? Cuando uno está en problemas, cuando uno se siente inmerso en dificultades, siempre tendemos a enojarnos o sentirnos impotentes o, bueno, qué sé yo, deprimidos porque no podemos resolver algunos problemas o superar nuestro esfuerzo. Entonces, yo creo que en esos momentos, entre otros que puedan existir, es como nuestros desiertos que estamos viviendo. Y una forma personal que yo a veces hago cuando quiero desesperar, cuando entro en un problema, una crisis, como esas, me siento como sola y me empiezo a desesperar. Me digo, ok, cálmate. Creo que tenemos que poner nuestra base siempre en Dios. Él puede ayudarnos a superar cualquier problema y mantener la calma, como te digo. Y a veces cerrar los ojos y como trasladándome. El cerrar mis ojos es como trasladarme a un lugar tranquilo, apacible, donde pueda encontrar la presencia de Dios y la sabiduría, o sea, donde puedo recuperar la energía, ¿no? Y la calma. Entonces, una vez que estoy como ya recibiendo esta tranquilidad, digo, ok, ya puedo continuar y ok, es como una forma de decir, no hables hasta que pienses lo que vas a decir, porque luego uno enojado
dice cosas que lastiman a otro, uno deprimido dice cosas que afecten a otro. Entonces es mejor como callarte, pensar, aislarte un poco, tal vez no geográficamente, no físicamente, pero en nuestro espíritu, en nuestra mente, tratar de hacer algo que nos ayude a recuperarnos o reincorporarnos a, a una vida tranquila, como Dios quiere que manejemos, ¿no? Nuestra vida. Sabemos que la vida es difícil, pero tenemos que basar nuestra confianza en Él y tratar de superar estos desiertos, ¿no? Que nos invade siempre. De por sí Perú vivo, bueno, yo en Perú vivía, mis padres viven en la costa y conozco por la costa del Perú, es muy desértica, ¿sí? Aunque no tenemos allá de serpientes ni escorpiones en eso, pero bueno, es la imagen del desierto. Pero nuestras vidas están llenas de desiertos y tenemos que aprender a veces a lidiar con ellas y a salir victoriosos, como hizo Jesús. Yo complemento lo que me compartes también, que es casi personal, desde el punto de vista también de la escucha, ¿no? La escucha benedictina. Nosotros como benedictinos empezamos a vivir el Evangelio de Jesús, guiándonos también por un pequeño librito que se llama La Regla de Vida, la Regla Monástica de San Benito de Nursia. Y desde el mismo prólogo, que es un parrafito de 3 partes, habla de la escucha y cómo tenemos que inclinar el oído de nuestro corazón sin aislarnos, pero sí entrando en soledad, ¿verdad? Inclinando el oído del corazón a las invitaciones del Maestro interior, que es Jesucristo, ¿no? Nuestro Maestro, y empezar a volver a la obediencia, de la cual, la obediencia al Padre, que no es otra cosa que audire, inclinar el oído, la obediencia de la cual nos habíamos distanciado por la desobediencia, ¿no? Yo creo que la clave, digamos, también de benedictina, entre comillas, del desierto, cristiano y bíblico, es la inclinación del oído. Cuando inclinamos el oído, cuando empezamos a escuchar, y no solamente inclinando el oído justamente las anécdotas o las situaciones que circunstancialmente aparecen en la vida, ahorita me están preguntando si pueden entrar, si el encuentro se está dando o no, Sí. también escuchar al otro. Y creo que escuchando al otro con mayúscula, al otro con minúscula y a lo otro, es que podemos entender el mensaje de Jesús. Podemos nosotros de repente estar pasando crisis profundas, incluso crisis existenciales, ya no solamente filosóficas o mentales, sino también crisis existenciales en carne propia, ¿no? Creo que la escucha, la inclinación del oído interior al mensaje de Jesús es fundamental, porque muchas veces podemos empezar a hablar por dentro en nuestro propio desierto y llenarnos de palabras, entre comillas, quizás como lo hago yo ahora, ¿no? Llenarnos de palabras y palabras, pero no sacarle el jugo y el sabor a la escucha, que es escuchar al otro que sufre, al Dios del amor que sufre, porque también Dios sufre en el otro. Entonces, creo que escuchando y rumiando, decimos también los benedictinos aquí, ¿no? Rumiar es como chachar las hojas de coca de los hermanos andinos, también nosotros chachamos la palabra de Dios. Y en tiempos de desierto creo que chachar la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios, es fundamental. Luego de ese gran silencio personal y crucial de nuestro propio desierto, es que empezamos a escuchar la palabra de Dios de una manera misteriosa y transfiguradora, ¿no? Eso lo digo también por experiencia, ¿no? A veces queremos que Dios hable, que Dios actúe, pero Él ya lo está haciendo misteriosamente, ¿no? Cuando empezamos a escuchar en la palabra de Dios en el desierto del otro, de la otra, en el sufrimiento del otro, la otra, aunque nos tomen el pelo, ahí Dios está actuando, está transfigurando, ¿no? Creo que el desierto, para los cristianos también católicos, se llevan a cabo retiros espirituales, ¿no? Nosotros hablamos de retiros espirituales como un apartamiento metodológico del mundo, del estrés y del bla 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 del mundo, para tomar contacto con ese Dios de la vida en silencio y en soledad, ¿no? Que no es aislamiento ni tampoco es intelectualismo, ¿no? Nos vamos a un retiro espiritual y en el retiro espiritual experimentamos esa profunda pedagogía del desierto de Jesús, ¿no? Creo que es importante eso de los retiros espirituales, ¿no? Porque a veces estamos en medio del bullicio de la ciudad. Digo, a veces nos encontramos en medio del bullicio de la ciudad, de nuestras actividades, y no prestamos atención a nuestras necesidades espirituales. Y creo que este retiro espiritual es importante que todos tomemos un tiempo, si no corto o largo, el tiempo que sea necesario, para descubrirnos y sacarnos todo ese peso que tenemos, esas cargas y
liberarnos y poder estar prestos a ir a otro, ¿no? O sea, no solo cada uno nos que quedarse en sus religiones, sino estar abiertos a cualquier necesidad a otras personas que requieran conocer de Dios, que tengan hambre de la palabra de Dios, sea cual sea la religión, no es importante, pero estar prestos a servir y hacer la obra de Dios en el mundo, ¿no? Creo que eso es algo muy rescatable en esto, muy significativo para la vida de cada uno, ¿no? Hacer un mundo mejor también. Y en parte también fortalecer el afán de educar en el desierto, también de transmitir las enseñanzas y aprendizajes del desierto que Dios también nos invita a transmitir a los demás, ¿no? Creo que a veces el desierto y algunas otras experiencias también bíblicas del Evangelio de Jesús se quedan un poquito detenidas por el lenguaje que a veces no coincide con el lenguaje contemporáneo, ¿no? Tendríamos que actualizar el desierto para las nuevas generaciones, para los jóvenes de hoy en día que a veces están en el like a velocidad ¿no? súper, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar a ese desierto de las redes sociales. Tendríamos que inventar un nuevo lenguaje más actualizado para identificar cuál es el desierto de la vida y el desierto de la muerte en las redes sociales que tan contagiosamente están impregnándonos, ¿no? Pero creo que yo apuesto por el desierto de la vida, el desierto de la liberación, el desierto de la palabra de Dios gustosa y agradable en las propias redes sociales. Y creo que si aprendemos a descubrir esta experiencia del desierto en el Internet, creo que ya habremos aportado bastante para la nueva generación que comienza mañana y pasado, ¿no? Así es. Y estar prestas, ¿no? En Isaías, en 43:19, habla sobre el Yesimón, no sé cómo se pronuncia la palabra, ¿no? Que es sobre la restauración del pueblo de Dios, ¿no? Que Dios, tantas veces que se portan mal, Él siempre está tratando de ayudarles y restaurarlos. Creo que Él está siempre presto a sacarnos de nuestros problemas si le clamamos a Él y queremos vivir obedientes a Él. Nada mejor que sentirnos restaurados con una promesa abrámica, ¿no? Que tanto para judíos y cristianos está vigente, ¿no? La promesa abrámica, ¿cuál es? La de una tierra prometida, la de un pueblo sacerdotal, incluso cercano de la gloria de Dios, y otra clave también de la restauración para los judíos y para el texto profético es también como los otros pueblos y los otros seres humanos, entre comillas, los que no conocemos todavía, también participarán de esta restauración, ¿no? Creo que ahí la restauración profética tendría un sentido de profunda esperanza para los demás, ¿no? Y en el desierto tenemos que también tener esa esperanza firme, ¿no? Con una mayúscula, como se dice a veces, para que la esperanza no caiga en saco roto, no sea una esperanza circunstancial, sino la esperanza de que la promesa de Jesús que va a venir, que ya está viniendo, sea realmente una palabra con autoridad, con entrega y con compromiso, ¿no? La restauración. Exactamente, necesitamos restaurarnos, necesitamos sanar muchas cosas. Y bueno, creo que Dios está presto, nada más necesitamos pegar nuestros oídos a prestar atención y estar atentos a servir y a vivir como Dios quiere, ¿no? Dice que Jesús superó todas las pruebas en el desierto y pues él consumó todo esto con su muerte y su muerte fue para librarnos a nosotros. O sea que estamos súper endeudados con Dios, con Jesús. Así que realmente es inabarcable la deuda que tenemos de agradecimiento y de amor por el Dios que dio su vida por nosotros, que es inmenso, es inconmensurable lo que hizo por nosotros. Y gracias a Él hemos sido restaurados en la cruz y en su resurrección sobre todo, ¿no? Que en la resurrección. El gran milagro de todos nosotros y nosotros. Exacto, porque la resurrección la que realmente la glorifica su misión en el mundo. Sí, es un poco la clave de los cristianos, ¿no? Que no quiero competir con los judíos en términos, pero sí creo que la restauración se transfigura en resurrección, ¿no? Así es. Creo que somos restaurados porque estamos resucitados en el gran misterio de Cristo, ¿no? Que es el Dios de la vida. Así es. Así es, amigo César Barahona. Es muy bonito este tema, bastante amplio. Como conclusión, creo que podemos cerrar esto como actualmente estamos viviendo un desierto bastante complejo porque tenemos desierto en conocimientos,
desierto familiares, familias que no están completas o no están en unión, cada quien en su mundo, cada quien con su celular y nadie escucha a nadie. Creo que ese es un tipo de desierto también. Y bueno, nuestros propios desiertos espirituales y problemas, ¿no?, que tenemos que combatir cada día. Creo que hay que pensar mucho esto, tenemos mucho para pensar y hacer. Y eso esta imagen que nos ha usted ilustrado, nos ha explicado, nos ayuda mucho a abrir un poco más la mente en este tema, ¿no? Y no asustarnos demasiado por la oscuridad del desierto que pueda aparecer en nuestra vida, y también ser conscientes de la propia alegría que el desierto personal de cada momento nos puede también otorgar, ¿no? Yo creo que hay un desierto de pastar ovejas y un desierto de sufrimiento y oscuridad que tenemos que asumir en nuestra condición humana, y mi mensaje final sería: no dejemos de inclinar el oído del corazón a las palabras del Maestro, ¿no? Que es Jesucristo, su palabra, y no dejar de inclinar su oído al Maestro interior de cada uno, de cada uno, cada una que nos rodea, ¿no? Hombres y mujeres que están caminando con nosotros, y también empezar a escuchar la palabra de Dios en tiempos de crisis, ¿no? Yo creo que inclinando el oído de nuestro corazón puede ser una clave para empezar a releer la palabra de Dios también en términos del desierto, ¿no? Así es. Les agradezco esta transmisión también por esta ayuda mutua que nos hacemos para empezar a hablar de Dios, y como decimos los católicos, hablar de Dios y temas de Dios es hablar de cosas santas, ¿no? Así es. Que sigamos hablando, conversando de cosas santas, porque lo son. Así es. No son cualquier cosa, son santas las cosas que hablamos. Así es, son lecciones de la palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Muy necesario para extenderla además. Es un granito de arena que estamos poniendo, así que Dios pueda proveer y bendecirlo y multiplicarlo hasta donde Él quiera que alcance, ¿no? En todas situaciones de desierto y en todas las religiones del mundo, en todas las espiritualidades del mundo, en todas las búsquedas también de sentido que damos al mundo, no siendo creyentes o siéndolo, creo que tenemos que empezar a dialogar y conversar de cosas santas, ¿no? De cosas que nos restauren, que nos hagan resucitar cada día. Que nos fortalezca espiritualmente, ¿no? Leí hace poco un mensaje que me enviaron, esas tarjetitas que a veces se circulan, que no hay que estar quejándonos siempre, declarando nuestros problemas, nuestras necesidades, sino estar agradecidos por las bendiciones que tenemos, ¿no? Porque si estás solamente diciendo lo que necesitas, quejándote siempre, pues nunca vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Mucho cuidado y mucho ojito con eso también, ¿no? De todas maneras, hay que siempre afirmar la vida y transmitir la alegría de la palabra de Dios a los demás, ¿no? El Evangelio de Jesús es un evangelio triste, decepcionado de la corrupción política, terminamos mal. Creo que tenemos que darle siempre un tono más alegre al Evangelio, para que en los sufrimientos y desiertos podamos anunciar la vida y la paz a los demás, ¿no? Creo que es un reto, es un desafío, ¿no? Permanente que tenemos. Así es. Bueno, mi estimado amigo, le agradecemos por este tiempo maravilloso que nos ha brindado, nos ha prestado. Que Dios bendiga esto y pueda muchas personas ser las de bendición en su vida. Gracias por su presencia y gracias a nuestros oyentes también por seguirnos. Y bueno, estamos prestos a responder cualquier duda, preguntas que vengan, ¿no? del público. No ahora, pero ya cuando se publique. Bueno, le agradezco mucho. Esperamos que tengan un día de mucha bendición en su viaje y en su ministerio que está haciendo también en Juliaca. Muchísimas gracias, Gabriela, a todos los amigos de Juliaca y de Arequipa y de Lima. Un enorme saludo para los del Círculo de Cooperación UBI también, que nos estarán escuchando a través de esta red social. Y nada, pues seguir adelante y anunciar el Evangelio con mucha responsabilidad y con mucha alegría. ¿No? De todo corazón, mil gracias. Soy César Barahona y estaremos en contacto prontamente. Así sea. Dios le escuche. Bueno. Amén. Muy bien. Bendiciones.